Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Esto es Segunda Llamada. Segunda. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A Poco No? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan todos ustedes una muy buena noche. Una noche lluviosa, muy, muy loca en toda la ciudad. Está realmente esto de que hace mucho calor y luego que llueve y luego que quién sabe. Pero en fin, aquí andamos. Este día, que es después del martes y antes del jueves, es miércoles. Y el día de hoy es miércoles de chicharrón. El miércoles de chicharrón, un programita que ya le voy a decir programa porque siempre he dicho que es webinario, pero me andan diciendo está chido tu programa, está chido su programa. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mario Alberto, soy cofundador de esto que se llama ¿A Poco No? Estamos viviendo ahí en www.apocono.mx y también está cofundadora la doctora Jazmín Deneb. Ahí anda echando el cotorreo. El día de hoy va a estar bastante bueno. Vamos a ver qué va a haber en la página, en lo que es los productos. Tenemos el miércoles de chicharrón. Tenemos un montón de cosas. Visiten la página. La verdad es que está buena. Hay unas cosas hasta que se llama pata de perro. Y quién sabe que dónde andamos. Por todas partes. Total, el miércoles de Chicharrón se trata de un webinario de ciencia. Invitamos a un montón de gente que afortunadamente agradecemos mucho que acepten, válgase. Y pues aquí tenemos, por eso les digo que no está cargada la página. Demonios, odio estas páginas, pero bueno, ni modo. Totalmente en vivísimo, como son las cosas, así que para eso tenemos
Ahí va, Luna, güey. Miércoles de chicharrón. ¿Qué son y con qué se comen los protistas? Ay, caray. Yo ni siquiera sé qué es un protista. Eso me saco por ser físico. Pero bueno, nuestra invitada, la maestra en ciencias, Jazmín Aristeo Hernández, nos va a hablar de qué onda con esas cosas. ¿Realmente son micro chiquitas? En una de esas nano, pues pregúntenle, ¿no? Si son tan pequeñas como si fueran nano. Total, no importa. Este, totalmente ambiguísimo. Entonces, hago nada más un anuncio. Tenemos un poquito tarde. No pasa nada. Hago nada más un anuncio, reiterando, por supuesto, el nombre de su servidor, que es Mario Alberto Castro, eh, y vamos a poner esta chulada. En conjunto con Ciencias TV, donde Ciencias TV es una página que lleva el buen Efraín, estamos transmitiendo esto que es Miércoles de Chicharrón, que realmente le pertenece a Poco No, y somos una empresa SADCB, somos egresados de la Facultad de Ciencias y tenemos todo el derecho de poder opinar acerca de nuestra facultad y de nuestra universidad. Agradezco el espacio que ustedes están dándonos ahorita para escucharnos. Nosotros, en particular yo, como físico, egresado, insisto, de esta hermosa escuela, eh, tienen una serie de situaciones pues se están presentando ahí en Ciencias TV y en la Facultad de Ciencias, ¿no? Que ha sido desde siempre la UNAM, desde que yo daba 10 centavos la inscripción en la prepa. Entonces, nada más para anunciar que pues si nos gustan apoyar, si gustan apoyar a la página y en particular no solamente a la página, sino a 30,000 profesores de la UNAM o en todos los lugares en donde se presenta esto, que es realmente risible, ¿no? Eh, 40 o 60 pesos la hora que te están pagando por ser profesor, Jazmín. No es su voz la que van a oír ahorita, es solo mía, pero me refiero a que ella sí es docente de ahí. Y pues están sufriendo esto, ¿no? Un ataque de histeria y de gente que gobierna la Facultad de Ciencias que no tiene nada que opinar al respecto. En fin, esto solamente es mi voz. Muchísimas gracias por escucharla. Si gustan, por favor, Ciencias TV ahí en Facebook, apoyar en la causa estaría bastante bueno. Si no, de todas maneras no pasa absolutamente nada. Agradecemos su presencia para esto, efectivamente. ¿Qué son y con qué se comen los protistas? ¿Qué es lo que nos corresponde el día de hoy en este miércoles de Chicharrón? Vámonos, no vamos a vender nada porque me regañan. Cuídense. Chaito, les dejo entonces. Ay, espérense porque me habían movido las cámaras. Ahí está. Chao. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos hoy, miércoles 20 de abril, en el miércoles de Chicharrón de A Poco No. Es un gusto tenerlos a todos aquí. Estamos transmitiendo por diferentes páginas de Ciencias TV, por la Más Comunicación y, por supuesto, por la página, la fanpage de A Poco No. Y hoy va a estar con nosotros la maestra en Ciencias y amiga de, bueno, mía, Jasmina Aristeo Hernández. Jazmín, muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación reiterativa. Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias a ti, Dana, para platicarles acerca del otro mundo de mis pasiones dentro de la biología. Perfecto. Bueno, entonces, como siempre, los invitamos a que dejen sus comentarios, preguntas, saludos, felicitaciones y cualquier detalle que nos quieran contar a través de los diferentes chats de las páginas que les mencionó Mario y las que les acabo de recordar yo, para que se las hagamos llegar a Jazmín al final de su presentación. La dinámica ya la saben, Jazmín nos va a dar una charla sobre estos maravillosos protistas que están en nuestras vidas más de lo que nosotros conocemos. Pero bueno, antes de llegar a esta charla, voy a presentarla. Jazmín Aristeo Hernández es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias. Ella realizó su tesis de licenciatura con moluscos marinos del archipiélago de Viajedo, allá por el Pacífico mexicano, y trabajó también como voluntaria de la colección malacológica Doctor Antonio García Cubas, específicamente con micromoluscos, con el objetivo de establecer una colección, o más bien, además de otras actividades que estuvo realizando en la colección. Durante su maestría trabajó con asociaciones de moluscos y protistas en cuerpos de agua epicontinentales, tanto en el estado de Oaxaca como en el estado de Chiapas, y fue cuando descubrió a estos microorganismos y su importancia. Le empezamos a pedir un poquito de la malacología. Actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias. Ella imparte las materias obligatorias de biología de protistas y algas y también la del taller para la carrera de biología, específicamente a moluscos de México.
ha participado en distintos proyectos para dar a conocer estos microorganismos, entre los cuales destaca la creación de un manual de los principales géneros de ciliados en México en agua dulce, y este lo pueden descargar directamente en la página virtual de la librería virtual de la Facultad de Ciencias, Prometeo. Acá les dejamos el enlace del nombre completo y ahí lo pueden descargar por si los enamora el maravilloso mundo de los ciliados. Bueno, pues, sin más, Jazmín, muchísimas gracias por estar aquí. Vámonos a un videito. Listo, bienvenida Jazmín, muchísimas gracias. Adelante. Listo, bueno, pues entonces yo les voy a platicar quiénes son los protistas. Seguramente ustedes creerán que no los conocen, pero los conocen muchísimo más de lo que imaginan. Y bueno, estos organismos que Mario decía si de verdad son micro o no son micro, bueno, pues ahí hay para todos los gustos. Hay desde las micras hasta llegando a notarse 1 milímetro en unas asociaciones que se le llaman colonias de estos organismos. Entonces, aquí en esta primera diapositiva que les pongo están los morfos, algunos, porque estos organismos son bastante numerosos, pero en cuanto a morfología no los distingue algo en particular. Entonces, cada una de estas imágenes pertenece a un protista y estos protistas los vamos a separar de alguna manera en dos líneas, la línea fotosintética y la línea heterotrófica. Entonces, partiendo de eso, les empezaré a platicar quiénes son estos microorganismos y desde cuándo se conocen. Entonces, el primero que los describió, que hizo un énfasis en que existían, fue Leeuwenhoek, llamándolos animáculos, y de hecho ya alineó en la propuesta que tiene para los seres vivos. Están algunos géneros como Vorticella, que es un ciliado, y bueno, pues todos ellos pertenecientes al reino protista. ¿Quiénes o cómo es que clasificamos la vida nosotros los biólogos? Les digo que nos encanta meternos en líos, nos encanta querer clasificar, de repente no es tan sencillo, y a estos organismos justos son de los que más se nos complican entender. Pero vamos a tratar de ir viendo qué onda con ellos. Entonces, toda la vida está clasificada en 3 grandes dominios, que es el bacteria, el arquea y eucaria. Y de ahí nos podemos ir a una propuesta que ya es más reciente, en donde no nada más ocupamos las características morfológicas, sino nos ayudamos de herramientas moleculares para presentarles lo que sería una clasificación de todos los eucariontes. Entonces, en todas las formas de vida en el planeta solo hay 2 tipos de células, los procariontes y los eucariontes. Nosotros formamos parte de los eucariontes, y este reino, que es el protista, es uno de la propuesta de Lynn Margulis, que teníamos 5 reinos. Bueno, pues ahí están los protistas, pero les repito, con esta idea de ver a la vida en la parte de los eucariontes, Ad y colaboradores han hecho un esfuerzo para ver qué tanta relación tenemos todos los seres vivos eucariontes. Entonces, ¿qué significa esto de una célula eucarionte? Ya sabemos que la principal diferencia va a ser el que presente un núcleo definido por una membrana y una serie de
adquisiciones de esta célula para poder ser más eficiente y tener la diversidad que tenemos al día de hoy de organismos eucariontes. Entonces, a mí me gusta ponerles este árbol en donde está toda la vida eucarionte. La propuesta de 2008 ya no me gustó tanto porque nos quita las imágenes, que nos ayuda mucho a la parte académica a entender quiénes son los ejemplos de estos organismos, ¿no? Entonces, aquí me voy a regresar. Creo que no está cambiando la diapositiva, pero denme un segundo, ya. Entonces, me voy a regresar a la propuesta de ADI Colaboradores nuevamente, pero del 2012, en donde ustedes pueden ver con dibujitos y con colores y ramas que nos ayudan a entender. Entonces, los protistas, en otra plática que yo les decía, es que estaban hasta en la sopa, y por eso yo en esta les decía, bueno, ¿y con qué se comen? Porque los protistas los vamos a tener en esta representación, en estos grandes supergrupos que se llaman, excepto en Opisthocomta, que ahí estamos nosotros los humanos y los hongos entre algunos ejemplos, ¿no? Pero del resto, en el grupo Amebozoa y en el grupo Excavata y en el grupo Arqueplástida, donde están las plantas, y en el grupo o supergrupo SAR, ahí tenemos algún ejemplo de protistas. Entonces, los protistas, como ven, están relacionados con un montón de otros organismos, y por eso les repito que, pues, con qué se comen, ¿no? Y pueden estar hasta en su sopa. Bueno, pues para continuar y que vean de verdad y me crean que la morfología no va a ser una característica que podamos hacer que engloben o que agrupemos a estos organismos. Yo les platicaba de la línea fotosintética y la línea heterotrófica. Entonces, pues aquí tenemos algunos ejemplos de organismos, seguramente a los protistas, si yo les digo algas, a lo mejor ya les suena, porque son como las más conocidas, pero las algas son protistas. Entonces, yo me dedicaré a decir en esta plática línea fotosintética y heterotrófica en vez de algas y protistas, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de las líneas fotosintéticas. Estas algas, formaciones de una división, que son las algas pardas, que forman los bosques de kelps. Ya les hablaré un poquito más adelante de ellas. Las algas rojas, y aquí les pongo algún ejemplo que también van a identificar, porque hemos escuchado ya últimamente los problemas que tenemos con el arribo del sargassum. Entonces, todo esto es línea fotosintética. Pero también tenemos a las euglenas, que son una cosa bien divertida y bien genial de estar observando en vivo, de verdad. Tienen todas sus particularidades. Y otros tantos que están tanto en la tierra como en la parte marina y dulceacuícola. Entonces, van a ver que de verdad son demasiado diversos y no hay como decir, claro, esto es un protista. Y del otro lado están estos ejemplos que son los heterótrofos, los ciliados, que dentro de los protistas la verdad es que tengo un gran amor hacia este grupo. Pero también están las amebas, que seguro alguien en algún momento escuchó, hay que desparasitarse porque si no te puede dar amibiasis, ¿no? Entonces vean cómo es que van a empezar a reconocer nombres y todos ellos son protistas. Aquí están algunos otros en donde ahí hay una gran duda, de repente sí pertenecen y de repente ya no pertenecen, que son algunos... se les llaman cuerpos o formas ameboides, que de repente se cuelan con los protistas y de repente cuando hacen una revisión dicen, ¿sabes qué? Que siempre no, deberían de estar con los hongos. Pero sí hay algunos otros que podemos decir, a pesar de tener estas formas, como está aquí al centro, estas fructificaciones que son más comunes en los hongos, pues resulta ser que es un protista. Y les voy además a presentar a uno que hasta tuvo sus 5 minutos de fama y entonces estaban en todos los noticiarios y demás, ¿no? ¿Y qué más les puedo decir de estas imágenes? Bueno, pues aquí justo están dos organismos que pertenecientes, les digo, a los protistas, pero aquí hay una estructura
que cubre a la célula, no todos lo presentan. Esta que está aquí se le llama, es una forma ameboide desnuda, y esta que está aquí es una forma ameboide testada. Entonces, les voy a ir platicando ya después qué son estas palabritas y por qué y qué onda con ellos, pero de verdad que se van a dar cuenta de lo magnífico que son estos pequeños microorganismos. Y bueno, uno de los primeros grupos a los que tuve contacto fueron justamente las amebas, y son tan conocidas y tienen todo que, bueno, pues en Estados Unidos había una empresa que se dedicaba a la venta de discos, y se llamaba Ameba Music. Entonces, vean como si las conocen. Y en caricaturas también ahí andan algunos ejemplos, en las chicas superpoderosas, y entonces estaban ahí el equipo de los malos y estaban las amebas. Y hay un juego para distintas dinámicas en donde se llama Ameba, pero también estos son los más conocidos o los más taquilleros, y entonces yo les podría decir que se comen a los protistas y lo hacen a propósito en las láminas que suelen poner para preparar el sushi. Pero pues no todo es, les digo, las algas. Esta alga además aquí se ve negra y realmente tiene otro color cuando está viva, y son unas láminas impresionantes. Pero por eso les digo que los protistas están hasta en la sopa, y si no, pues está en su sushi, ¿no? Algunas de las cosas que seguro ya conocen es la obtención de nuevas formas de ¿cómo se llama? Formas para aprovechar estos organismos, y está aquí el biodiesel para sustituir al petróleo, que sabemos lo complicado que es el trabajo con él y que se nos está acabando y demás. Entonces ya sé que ya les platicaron del biodiesel, entonces pues, para que se acuerden, también ahí andan los protistas. Con todo esto, seguro si yo les llegara a preguntar, bueno, ¿qué me puedes decir de los protistas? Me van a decir, pues son bien diferentes, son chiquitos y grandotes y son eucariontes. Bueno, la única característica que todo protista tiene es justo ese detalle de ser eucarionte. Es la única. El resto son generalidades, porque además a los biólogos nos gusta decir que depende de la especie. Bueno, pues aquí depende del grupo, ¿no? Del que estemos platicando. Entonces, son organismos eucariontes, pueden andar solitos y entonces se les llaman unicelulares, o pueden ser que se agrupen en distintas formas, como lo pueden ser las colonias o los cenobios. Se dice que son cosmopolitas, y esto ¿por qué? Porque les digo que andan en todo, andan en el medio marino, andan en el medio terrestre, andan en el medio dulceacuícola y andan hasta en el aire. Esto de hasta en el aire es porque muchos de ellos forman estructuras de resistencia, como son los quistes, y pueden resistir condiciones de poca humedad. Entonces, en el propio movimiento de las masas de aire, pues podrían justamente irse quistes de protistas. Ciclos de vida bien variados. Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, pues hay gametos y se forma un cigoto y listo, ya hay un nuevo organismo. Bueno, pues estos nos vienen a cambiar todo eso, porque hay de lo más sencillo de hoy me decidí partir, porque partir en sentido de me voy a duplicar haciendo una mitosis, o me voy a complicar tanto como se pueda. Entonces, son ciclos de vida bien, bien impresionantes. Y bueno, pues también nosotros creemos que nosotros somos como todopoderosos, pero nos quitan la comida y ya no sabemos qué hacer. Bueno, pues estos organismos tienen varias formas en las cuales se pueden nutrir. Entonces, les vuelvo a repetir, la línea fotosintética, la línea heterotrófica, pero sorpresa, hay algunos otros en donde pues tiene ambas. Entonces, a ellos se les conoce como mixótrofos. Entonces, para que vean que lo pequeño no significa que sea sencillo, y estos organismos tienen bastante éxito en condiciones poco favorables o adversas, y nosotros seguro a la primera pues chafearíamos, ¿no?
¿Dónde viven? Pues se los he estado repitiendo. A ellos hay ciertos organismos que les gusta más lo tranquilo y con cierta temperatura y con cierta calidad del agua y condiciones y demás. Bueno, pues aquí tenemos ejemplo de absolutamente todo. Entonces yo les decía que eran cosmopolitas, perdón. Y son tanto en ambientes lénticos como lóticos. Los ambientes lénticos son todos aquellos cuerpos de agua que se mantienen cerrados, que tienen poca movilidad. Esto es nada más por el viento que pueda haber en el lugar. Y los ambientes lóticos es en donde hay un mayor movimiento, como lo puede ser una cascada o un río, el propio mar en bahías, con todo ese oleaje intempestivo y demás. Entonces, imagínense si no resisten estos organismos. Obviamente no todos viven en todos lugares, pero pues mínimo tenemos ejemplos de los protistas en todos lados. Y bueno, por si fuera poco y dicen, bueno, pues viven en el agua, pues yo les decía que también pueden ser terrestres. Y hay muchos organismos que se adaptaron a condiciones de microhábitats. Microhábitats como lo pueden ser el utilizar la forma de las plantas. Entonces, hay es todo un estudio de este tipo de organismo en donde ocupan a las plantas tanque, que esa particularidad es de que guardan agua entre sus brácteas, ¿no? Entre estas formaciones que tienen aquí en esta imagen que pueden ver. Entonces, como se puede guardar y acumular agua, pues resulta ser que hay organismos que se adaptaron a esas condiciones y ahí viven. Hay algunas otras en donde son endocomensales o pueden ser parásitos. Y de ahí tenemos ejemplos de absolutamente todo. Los tenemos en vertebrados, los tenemos en invertebrados, los tenemos asociados a lo mejor a parte del ciclo de vida de un organismo. Entonces, asociaciones tienen con prácticamente todos los ejemplos de animales y de plantas. Y les digo que hay algunos otros que les gusta vivir en el suelo. Entonces, las temporadas más húmedas o las de lluvia, justo ahí esos organismos deciden utilizar ese microhábitat que se forma cuando la temporada de lluvias llega. Y una vez que se termina, bueno, pues estos organismos se enquistan. ¿Por qué tanto éxito de estos organismos? Entonces yo les insistía de la línea fotosintética y ahí están todas las algas, las cuales son capaces de, a través de la fotosíntesis, producir los nutrientes necesarios. Con esa producción de nutrientes y liberación de algunos azúcares y demás, pues también hay otro tipo de asociaciones que un poquito más adelante les voy a mencionar, pero acuérdense, entonces están todos los fotosintéticos que a través de este proceso logran justamente la obtención de nutrientes y su crecimiento. Y está el otro lado de los protistas heterótrofos, en donde resulta ser que ahí va a haber una variedad, pero impresionante. ¿Cómo le hacen estos organismos? Bueno, pues los hay como está aquí el GIF, en donde está un suctor, que es un ciliado, pero este ciliado, en vez de estar como este otro buscando su comida, pues él se queda, encuentra un sustrato, se vuelve sésil, y todos estos, yo les digo que parecen como alfileres, pero bueno, estos tentáculos que tienen aquí están provistos de una capsulita al final. Y esa capsulita lo que hace es deshacer la membrana de otros organismos. Entonces es así, estoy esperando a que llegue mi comida. Llega mi comida, la pico y empiezo a absorber el citoplasma. Esa es una de las cosas que pueden hacer estos súteres. Pero hay otros tantos como el que estamos viendo en el video superior, en donde se alimentan de filamentos de algunas otras algas. Entonces, ya este organismo se nota todo lo que ha comido y son bastante voraces estos protistas. Entonces, a pesar de que ya tenía comida, bueno, pues logró encontrar este filamento y dijo, de aquí soy. Pero hay otros tantos que aprovechan un proceso de invaginación de la membrana y eso puede ser cuando hay una molécula muy grandota, es como si le saliera como un par de bracitos y metieran al interior de la célula su comida y eso se le conoce como fagocitosis. O pequeños poros que llega a haber en la membrana y también ingresan partículas más pequeñas.
Y estas extensiones de estos brazos lo podemos ver en esta imagen, que esas son las amebas, y las amebas lo que hacen es que tienen diferenciado su citoplasma. Entonces, tienen unas extensiones que se les llaman pseudópodos, y con ayuda de esos pseudópodos, pues se alimentan. Estos son organismos lentos realmente. Las amebas no se mueven tan rápido como lo podemos haber visto en el video al terminar de alimentarse de este ciliado. Entonces, ¿cómo le hacen? Una de las estrategias que tienen es que tienen unas pequeños darditos alrededor de estos pseudópodos que se llaman tricocistos. Y estos tricocistos lo que hacen es como lanzarles darditos a su presa para volverlos más lento. Eso hace que, a pesar de que tengan un movimiento muy lento, nuevamente les digo, las amebas pues se puedan alimentar. Entonces es bastante curioso cómo estos organismos, a pesar de estar chiquitos, pues tienen un montón de opciones de alimentación. Entonces, ¿cómo le hacen estos organismos? Porque yo les decía que el suctor es sésil en algún momento, pero resulta ser que hay otros tantos que están ahí en la columna de agua o asociados al fondo de algún cuerpo de agua. ¿Qué es lo que pasa? Estos pseudópodos que yo les decía de las amebas les van a ayudar para muchas cosas. Una de ellas es la alimentación, pero otra es el propio movimiento del organismo. Entonces, en estos videos van a estar observando todas esas estructuras que tienen estos organismos para poderse mover. Entonces, uno de ellos, el que está aquí en este video, es una ameba nuevamente, y aquí se ve la diferenciación de lo que yo les decía de ese citoplasma. El que está muchísimo más transparente y hialino son el exoplasma, y ahí justamente se dan las prolongaciones que se llaman pseudópodos. Entonces, estas amebas, vean cómo es que son bastante lentas, pero les repito, pues sí se mueven. Parece que no, pero sí se mueven. Del otro lado, este video les presento a un ciliado en donde el movimiento se da a través de cilios. Estos cilios son estructuras que les ayudan al movimiento, pero también les ayudan para su alimentación. Con ayuda de estos cilios hacen corrientes y lo dirigen a lo que es su boca, que en los protistas se llama citostoma. Entonces, este es el ciliado por excelencia, el modelo a seguir, se llama Paramecium, en donde lo que podemos observar ahí es que es bastante grande. Entonces, es bastante sencillo el poderlo observar y ver muchísimas cosas. Se tienen contados el tipo de movimiento al interior por medio de unas vacuolas que le ayuda a estos organismos a mantener justamente la presión osmótica. Entonces, es bien impresionante. Y bueno, finalmente les presento a la otra parte de estos protistas que se les llaman flagelados. Presentan un flagelo, es también una estructura de movimiento. Justo ahorita en el video se alcanza a ver cómo es que se mueven, son muchísimo más largos, y a diferencia de los cilios que presentaba Paramecium, estos son en mayor número en la célula, y además suelen estar en cierta parte de la célula. Si están en cierta región y el cómo se anclan a este organismo nos ayuda a saber a qué grupo dentro de los flagelados está perteneciendo los organismos que podamos ver. Aquí está justamente otro de los protistas que vamos a ver en los ejemplos de los usos, que era una diatomea, y las euglenas, ¿no? Todos los euglénidos, en donde una cosa chistosa de estos organismos es que presentan una mancha ocular. Esa mancha ocular se ve de color rojizo, y esa mancha ocular la ocupan para ayudarse a percibir variaciones de luz. Entonces, este es un glénido, y ahí se le alcanza a ver como si tuviera un ojito, pero vean la capacidad que tiene de modificar su membrana. Entonces,
parece que está bailando ahí y está haciéndonos una danza, pero es por toda esta estructura de su membrana que le permite ese tipo de movimientos, y ahí se le ve su ojito, ¿no? Esa manchita roja que les digo que es una mancha ocular, para poder percibir esos movimientos de luz. Aquí otros tantos organismos que presentan flagelos, estos son clorofitas del género Cenedesmus, vean cómo son paquetitos ahí de 4 células, como con muchos cuernitos. Entonces, para que vean que sí se mueven, son bien diversos, pero son una chulada estos organismos. Y bueno, entonces, si todo esto no los convence, pues resulta ser que estos organismos tienen chance de hacer varias cosas, ¿no? La fotosíntesis con la línea fotosintética. ¿Y qué pasa entonces con la línea heterotrófica? ¿Cómo es que obtienen su energía? Ustedes vieron que son capaces de ir y buscar su alimento o estar esperando por las modificaciones que hay en su cuerpo para poder alimentarse. Pero bueno, pues dentro de todas esas adquisiciones que yo les decía que se dio en los eucariotes, aparte del cloroplasto para hacer una fotosíntesis, también se obtuvo una mitocondria para poder hacer la respiración y obtención de energía. Entonces, la parte heterotrófica, una de las cosas bien importantes es el tipo de mitocondria que tienen. ¿Por qué? Porque resulta ser que al interior de esta mitocondria, esta formación de cada uno de las laminillas que se hacen en la mitocondria es distinta en los heterótrofos. Entonces, ¿qué es lo que se ha podido observar? Entre más intrincado, como si fuera nuestro cerebro, entre más curvas y movimientos haya hacia el interior y se vean distintas formas, eso nos está indicando entonces que el organismo es bastante más activo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Una ameba, su mitocondria no es igual a la que presenta un ciliado. Entonces, dentro les digo, de estas características que podemos ir viendo de los organismos, pues resulta ser que esta mitocondria es bastante importante para estos organismos, y el interior, la forma de esta mitocondria también nos ayuda a entender el tipo de metabolismo que tienen estos organismos. Bueno, ¿y qué pasa cuando no hay un cloroplasto y cuando no hay una mitocondria? ¿Cómo le hacen para obtener energía? Resulta ser que dentro de los protistas, dentro de las amebas, hay un ejemplo de aquellas que se llaman arcamebas, en donde resulta que no hay ni cloroplasto ni hay mitocondria. Y entonces, ¿cómo le hacen estos organismos para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, un ejemplo es de esta arcameba, es Entamovea histolítica. Esta tiene ya particularidades con nosotros los humanos porque puede afectarnos. Pero bueno, estos son organismos que viven en condiciones de poco oxígeno. Entonces, acuérdense que todos los eucariontes aparecieron cuando se dio justamente la modificación en la atmósfera de la Tierra. Entonces, necesitamos oxígeno. ¿Qué hicieron estos organismos? Pues resulta ser que empezaron los estudios y observaban que no había una mitocondria como tal, pero sí había un organelo que se parecía a... Y eso es el mitosoma. Ese mitosoma es como si quedara reminiscencias de información genética, algo parecido a una mitocondria, pero no hace a través de un proceso oxigénico la obtención de moléculas de ATP, sino más bien lo hace a través de una fermentación del citosol. Entonces, esta es como la otra cara de los organismos que pues ni tienen cloroplasto ni tienen mitocondria, pero sí tienen un mitosoma. Si esto tampoco les convence para decir qué maravillosos son estos organismos, pues resulta ser que hay otros tantos que decidieron secuestrar los cloroplastos.
¿Qué hace con esto? Bueno, esta especie de Strombidium viride es un ciliado. Entonces, les estaba platicando que los ciliados buscan su alimento y entonces son heterótrofos. Bueno, pues resulta ser que aquí se da el secuestro de cloroplastos y lo mantienen activo. Obviamente va a perder después de cierto tiempo de estar fuera del que fuera su organismo, de donde viniera este cloroplasto, su capacidad de hacer fotosíntesis. Pero mientras se mantiene útil, pues este ciliado lo utiliza para poder obtener nutrientes a través de su proceso de fotosíntesis. Entonces, también estos organismos son capaces de secuestrar esos cloroplastos y poder hacer fotosíntesis a pesar de ser heterótrofos. Ya les platicaba que dentro de las características de los protistas era que les gustaba prácticamente a todos andar solitos y ser de vida libre o estar asociados a un sustrato o al fondo. Pero la línea fotosintética es bastante particular porque ellos se organizan de distintas maneras. Los unicelulares que andan por la vida haciendo absolutamente todo lo necesario solitos, pero los que empiezan a hacer algunas agrupaciones, como lo pueden ser las colonias o como lo pueden ser las formas cocoides. Que estas formas cocoides nos acordamos mucho de los procariontes con las bacterias. Entonces, estos son como algunas de las formas más sencillas. ¿Por qué les digo más sencillas? Porque resulta ser que todo se va complicando con esta línea fotosintética y ahora en vez de andar solitos o a hacer una colonia, pues resulta ser que empiezan a agruparse en una filita. Y esas filitas pueden ser filamentos sencillos o filamentos ramificados o una ramificación falsa o empezar a presentar una estructura que se llaman hormogonios para poder separarse de ese filamento principal y entonces irme a hacer, es como cuando decidimos salirnos de casa de los papás, bueno, pues ellos también se salen de su filamento principal y forman esta estructura para ir independizarse. Entonces, todas estas formas de filamentos, que les digo, puede ser una sola filita y se le llaman uniseriados, pueden ser que les gusta estar juntitos, pero no en una sola forma, porque en las colonias sí hay comunicación entre las células, y en estos filamentos multiseriados no lo hay, solamente es que me gusta estar juntito a ti, pero nada más, ¿va? No nos vamos a comunicar, no vamos a hacer nada más. Entonces a eso se le llaman filamentos multiseriados. Los ramificados, en donde está un eje principal y después empiezan crecimientos en un cambio de plano de esta división que presentaban. Entonces ahí están las ramificadas o las ramificadas falsas. ¿Por qué se le llaman falsas ramificaciones? Pues resulta ser que puede ser que este filamento haya sido interrumpido porque alguien se lo comió o porque resulta ser que se partió el filamento porque ya era tan largo que ya no se sostenía y entonces ahí se da otra vez una formación de un nuevo, de una nueva serie de filita de células. Entonces cuando se da eso se le llaman falsas ramificaciones, ¿no? Y bueno, las hay, aquí se me olvidó ponerles una última en donde hacen láminas en donde seguro cuando ustedes fueron a la playa encontraron estas algas macroscópicas. Entonces esa es otra forma de organización de esta línea fotosintética. Los heterótrofos les gusta estar o solitos o en colonia, no hay más. Eso es como sus principales formas. Los complicados fueron los fotosintéticos. Entonces, ya con todo esto yo les decía, bueno, los ciclos de vida son complejos o son muy sencillos. ¿Por qué les digo eso? Bueno, pues dentro de los protistas hay aquellos que dependiendo de la estación del año es el comportamiento de la población. Entonces, cuando las condiciones no son las mejores, estos organismos dicen, ¿sabes qué? Yo me voy de la columna del agua y me voy al fondo. ¿Y qué pasa ahí? Hacen una forma de quiste, entonces se enquistan. ¿Eso qué significa? Que crean una capa que los cubre, que es dura. Eso hace, pierden sus flagelos, se van al fondo
y cuando empiezan a cambiar las condiciones del medio, estos organismos detectan ese cambio en el ambiente por el aumento de temperatura y entonces salen de ese quiste y resulta ser que ya para entonces, cuando estamos entrando a la primavera y hacia el verano, pues estos organismos salen de esa forma de resistencia que se le llama quiste. Y entonces cuando salieron, deciden empezarse a dividir mitóticamente y entonces crean un montón de clones de ellos y así se vuelve a restaurar el tamaño de la población. Pero hay otros tantos que resulta ser que tienen el chance de hacer una división mitótica, que eso se le conoce como una reproducción asexual, o hacer una reproducción sexual. Entonces, ahí se nos complica toda la existencia. Y ahí las culpables les digo que son las algas. Las algas que ya vamos a ver después otro tipo de aplicaciones que tienen estos organismos, son también las que nos ayudan a entender el paso del medio marino hacia el medio terrestre con las plantas. Entonces, estos organismos fotosintéticos pueden ser tan complicados de yo me divido y formo un clon o sabes que no, yo voy a formar gametos y entonces hay una etapa dentro del ciclo de vida que se llama gametofito, que forman esos gametos y que se da justamente la formación de un cigoto y pues ya nuevamente vamos a tener un nuevo organismo con información diferente porque aquí sí vienen de dos gametos con información que hace una recombinación. Pero lo hay otro en donde también está un esporofito. Entonces, ¿qué pasa con ese esporofito? Pues resulta ser que ahí hacen otro proceso que es la formación de esporas. Entonces, esa formación de esporas también le ayudan a estos organismos para poder colonizar más ambientes, ¿no? Entonces, eso es. Pero resulta ser que si con eso no los convenzo que de verdad son maravillosos y son más listos y más todo que nosotros, muchos otros animales, resulta ser que hay organismos que están de alguna manera sincronizados con lo que son sus hospederos, porque yo les decía que habían parásitos y que hasta el momento en el que su hospedero entra en reproducción o en etapa de reproducción más bien, pues estos organismos se activan para poder realizar también su división. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos en donde están los opalínidos que necesitan que su hospedero, en este caso, esta rana, entre en su etapa reproductiva para poder llevar a cabo su parte sexual dentro de su ciclo de vida. Entonces, como ven, estos organismos tienen para dar y regalar ejemplos de cómo completar un ciclo de vida. ¿Cómo le hacen para sobrevivir a tantos ejemplos de ciclo de vida? Pues ya les decía yo de sus estructuras de resistencia. Entonces hay estructuras de resistencia y además son bien particulares porque además también los podemos utilizar para identificarlos. Entonces los quistes de todos los parásitos. Aquí estamos viendo un ejemplo de un quiste de un parásito que afecta al humano. También que está aquí, Yardia, también es otro de los parásitos que afecta al humano, pero hay otros tantos que estos son de dinoflagelados. Vamos a platicar un poquito más adelante de estos dinoflagelados, pero por cada especie es también el tipo de quiste que llegan a presentar estos organismos. Aquí está un quiste de una ameba que ya les platicaba un poquito de las amebas con esta forma de sus bracitos englobando su comida. También está bien particular y también vamos a ver algunos otros de diatomeas. Entonces, para que sepan que estos organismos, cuando las condiciones no son buenas, ellos sí tienen una forma de resistir esas condiciones, no como nosotros. Estoy segura que si a nosotros nos cambian mucho la temperatura o nos quitan el alimento, pues ya valimos y ellos no. Entonces ya les platicaba
mucho de lo que es la biología, las características de estos organismos. ¿Qué es lo que, o bueno, qué es lo que quiero que se lleven de esta plática? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es el papel ecológico de estos organismos en cada uno de sus medios? Pues resulta ser que son productores y consumidores primarios. Esto es básico, 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 ¿no? Entonces, prácticamente que si ellos no están, el resto no está. ¿Por qué? Porque les digo que son consumidores primarios. ¿Eso qué hace? Que nos ayuda a mantener poblaciones de otros organismos que pudieran modificar estas redes tróficas, y son productores primarios. Esto es bien básico y a mí siempre me gusta preguntarles de dónde creen que viene el oxígeno que respiramos el resto de los seres vivos, y muchos me dicen que los bosques y que las selvas y demás. Pues hoy van a aprender que pues no, obviamente sí es cierto eso, pero que no le debemos el estar aquí hoy tanto a las plantas, sino más bien a los protistas. Descomponen materia orgánica. ¿Esto qué nos ayuda? Pues en esa descomposición, la formación de nitratos ayuda justamente a fertilizar el suelo. Entonces, para que nosotros tengamos un suelo fértil, necesitamos también de estos organismos. Indicadores geológicos. Estos organismos llevan en la Tierra muchísimo más tiempo que nosotros, y con esta capacidad de tener estas estructuras de resistencia o tener unas lórigas, que son también una capita extra que pueden tener estos organismos, nos pueden ayudar a decir qué onda cuando estos organismos existían en X tiempo geológico. Pero también está, les digo, que la parte oscura de los protistas, que hay algunos que seguro ustedes ubican a las mareas rojas, cuando nos dicen no comas productos del mar, ¿vale? Y la última y la más importante es la producción de oxígeno. O sea, de verdad que de aquí se van a llevar eso. Entonces, la pregunta es esa: ¿de dónde viene el oxígeno que estamos consumiendo el resto de los seres vivos? Y entonces nos dicen que son los pulmones, ¿no? Los bosques son los pulmones del planeta y hay que conservarlo. Y yo no digo que no los tengamos que conservar, obviamente que lo tenemos que hacer, pero resulta ser que el principal reservorio, el principal productor del oxígeno en el planeta son estos microorganismos, son los protistas. Entonces, dentro de estos protistas ya les he dado un montón de ejemplos, que son las algas, que pueden ser macro o micro, o los dinoflagelados, o las diatomeas, o sea, de verdad que los protistas, por ellos estamos el día de hoy aquí. Entonces, del planeta, del oxígeno en el planeta, más o menos el 60% del oxígeno es gracias justo a la parte marina de estos organismos, ¿no? Todos los protistas que están en el mar, en el océano, son los que están produciendo ese oxígeno que nos mantiene todavía el día de hoy en el planeta. Entonces, para que vean que son súper, súper importantes, y les vuelvo a repetir, no significa que los bosques o que las selvas no sean importantes, pero hemos vivido engañados porque no son los principales productores de oxígeno. Bueno, y entonces, de estas formaciones que pueden ser micro, que yo les enseñaba ahí en algunos videos y que ya veían algunas formas, las hay todo lo que es macro. Y ahí está la formación de bosques de kelps. Estos bosques de kelps son justamente formaciones de algas, algas pardas. Estas algas pardas, ¿cómo le hacen para mantenerse y además tener estos filamentos tan grandes, tan frondosos, que sirven para un montón de cosas? O sea, de verdad que nosotros estamos acostumbrados a voltear a ver a los arrecifes de coral porque ahí hay una gran biodiversidad y hay endemismos y demás. Bueno, pues si alguien le puede hacer competencia, son justamente los bosques de kelps. ¿Por qué? Porque sirven para muchas ocasiones especies que van a anidar ahí, o hay muchos otros organismos que solo viven en estas formaciones. Entonces, aquí en México tenemos un ejemplo. No son tan grandes ni tan extensos como lo puede ser en otra parte del planeta, pero que sepan que hay bosques de kelps en México. Entonces, todos estos son, les digo, algas pardas que tienen la capacidad de tener unas cápsulas
en donde se mantiene un gas y eso les ayuda a estar flotando y a mantenerse erectas estas algas. Entonces, estos son los bosques de kelp, son protistas porque son algas, son fotosintéticos y nos ayudan justo a tener microhábitats bien importantes. Y vamos a empezar a hablar de otros organismos que son los dinoflagelados. Entonces, les voy a presentar la parte bonita y la parte fea de los dinoflagelados. Resulta ser que todo organismo, cuando nos ponen las cosas en bandeja de plata, tienen una reacción. ¿Qué hacen estos organismos? Resulta ser que hay un fenómeno que se llama marea roja. Y estos son blooms. Blooms, que se le conoce pues a un crecimiento exponencial de las poblaciones. Cuando empieza a subir la temperatura y venimos de un proceso en donde se da una remoción de nutrientes en el mar, a los dinoflagelados les pones todo. Tienes temperatura y tienes, porque justo cuando la temperatura aumenta, eso propicia a que las poblaciones empiezan a crecer. Y además tienes nutrientes, pues ¿qué hacen estos organismos? Pues empiezan a crecer y a crecer, a crecer. Se dividen y se dividen y se dividen, entonces son poblaciones muchísimo más extensas. Las mareas rojas se ven, hay ejemplos en donde desde el espacio se pueden notar porque pueden ser bastante extensas. Y la duración de cada una de las mareas rojas depende pues justamente de la especie, ¿no? Ahí nos encanta poner esa frase, pues aquí sí, depende de la especie que la haya provocado, es el tiempo que va a durar esta marea. ¿Cuál es el problema de que se creen las mareas rojas? Pues es que a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Te puedes intoxicar. Y te puedes intoxicar, ¿por qué? Pues que resulta ser que cuando estas poblaciones aumentan, llega a un momento de estrés la población y la respuesta es crear toxinas. Esas toxinas, cuando entran en contacto con el oxígeno, da el color rojizo, ¿va? Entonces, pues es ahí donde dicen, oh, por Dios, no hay que comer los mariscos. Los mariscos como los bivalvos, como un montón de ejemplos de peces y demás, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos acumulan, pues obviamente a todos estos dinoflagelados y a ellos les puede o no les puede pasar nada, ¿no? A los peces sí se llegan a morir por las toxinas, pero resulta ser que los moluscos, como los bivalvos, los acumulan y no les pasa nada, pero a nosotros sí. Las toxinas que produjeron, pues nos hacen daño. Entonces ahí están las mareas rojas con otro ejemplo de los protistas. Y bueno, por si fuera poco están ahora sí las algas, que de ahí tenemos un montón de ejemplos. Y se los voy a poner. Este cuadro está aquí, pero más adelante están desglosados estas características del uso de algas, ¿va? Entonces, las algas las han utilizado para un montón de cosas y estas estructuras son cosas que se pueden ver ahora en la actualidad. Este es un ejemplo en Serbia, en donde les llaman fotobioreactores. ¿Para qué los ponen o por qué están? Es para la producción de oxígeno. Son bastante caros el poder poner estas estructuras. Todavía no son tan eficientes como quisiéramos, pero bueno, pues ya hay ejemplos en donde hay estaciones en donde dicen que te purifican el aire que estás consumiendo. Entonces, estas estructuras ya se pueden ver en ciertas ciudades. Y bueno, otra cosa que ocupan a las algas, pues resulta ser que si usted tiene problema con aguas residuales, hay un montón de organismos dentro de las algas que consumen justamente parte de esos residuos y hacen que se limpie o que tenga una mejor calidad de agua, ¿no? Entonces, también ahí están el uso de los protistas con las algas. Esto ya se los habían platicado, que es el biodiesel, entonces no me voy a detener más, pero bueno, que sepan que justo el utilizar algunas especies hace que se puedan obtener biocombustibles.
Y aquí es otra de las cosas que me encanta porque a lo mejor ustedes no lo sabían y ustedes consumen un montón de productos y nunca le ponemos mucho atención a las etiquetas. Y aquí hay muchas sustancias que están o que son derivadas de las algas, dentro de ellas la carragenina, que la carragenina la pueden encontrar porque se utiliza para espesar. Entonces, sus yogurts, seguro tienen carragenina. Ustedes pueden llegar, bueno, ahora que pongan atención a las etiquetas, seguro van a encontrar ahí. O también la pueden utilizar para los vinos, porque tienen la capacidad de absorber toxinas. Entonces, para que chequen cómo es que estos son productos derivados de algas rojas. Entonces, si les gustan las gomitas, también utilizan la carragenina para poder espesar. Y bueno, están toda la parte que dicen yo ya no me quiero alimentar de animales y ni de plantas. Y bueno, pues hay suplementos a base de algas. Entre ellos pueden encontrar la espirulina, que justo es un género de una alga. Y estos son suplementos. Entonces dicen que el consumo de esto ayuda a que ustedes tengan o que se sacie su apetito o que tengan la obtención de nutrientes que les puede ayudar como vitaminas. Y un ejemplo que me gusta darles es el sargazo, ¿no? El sargazo que ya empezamos a ver más las noticias y que sí ya está llegando a las costas y demás. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues yo les decía que con el aumento de la temperatura es como si nos pusieran todo para activarnos a reproducirnos, ¿no? Entonces, estos organismos, les decía que actúan de esa manera, empiezan estas formaciones. Y lo que estamos provocando es que como hay más materia orgánica, más nutrientes en el mar, pues estos organismos lo aprovechan y por eso las poblaciones cada vez son más grandes y pues llegan más grandes sargassum a las playas. Pero que sepan que ya han estado viendo utilizar estos desechos de las algas para poder formar tabiques y hacer construcciones o también para la formación de algunos utensilios como pueden ser plásticos, como pueden ser libretas. Entonces, hasta tenis hay hechos la suela a base del sargazo. Entonces, para que vean. Por si fuera poco, yo les decía que si tienen problemas con las aguas residuales, ocupen a las algas. Bueno, pues también pueden ocupar a los otros protistas que nos van a indicar y se utilizan como bioindicadores la calidad del agua. Y ahí me gustaría nada más que se acuerden que calidad del agua no significa ser potable. La calidad del agua se va a medir de acuerdo a lo que en el plan que estemos hablando, ¿no? Entonces, la calidad del agua a lo mejor es para riego y entonces no es la misma que nosotros conocemos para consumo humano. Y ahí hay muchos protistas, como lo pueden ser los ciliados, que cuando están presentes en las cuando están presentes en las aguas nos están indicando la calidad del agua. ¿Por qué? Porque hay organismos que les gusta que el agua esté puerca, llena de nutrientes y de todo, y no me importa, voy a estar ahí, o los que no les gusta un agua sucia, en donde no tiene que haber tantas cantidades de nutrientes ni de materia orgánica, porque si no, no están. Entonces, la presencia de estos organismos nos indica eso. Otro tanto son los foraminíferos, que también son protistas, y resulta ser que aquí hay ejemplos en donde un cambio de temperatura se ve reflejado en la formación de sus testas, que son también estructuras que están cubriendo a la célula. Entonces resulta ser que de manera normal este foraminífero crece en sentido de las manecillas del reloj, pero si le cambian la temperatura, hay un descenso, pues que creen que lo cambia. Entonces gira hacia el otro lado. Y cuando hay poco oxígeno, estos organismos deforman estas testas. Entonces, otro ejemplo de cómo utilizar a los protistas como bioindicadores. Y esto seguramente a ustedes les va a llamar la atención porque los dinoflagelados también son capaces de hacer otra cosa aparte de las mareas rojas. Y esos son destellos de luz. El destello de luz conocido como bioluminiscencia
y que también aquí me gustaría que se lleven que esta producción de luz es justo el mecanismo de defensa que tienen estos organismos cuando nosotros con el movimiento mecánico hacemos que se dispare un par de proteínas, una enzima y una proteína, que es la luciferina y la luciferasa, y por eso tenemos este destello de luz. Entonces, también ahora llaman mucho la atención y hay tours y demás para poder ver este proceso, pero es un proceso natural de estos protistas. No son los únicos, yo sé que hay muchos otros ejemplos dentro de los animales, pero para que se acuerden, esta bioluminiscencia también la pueden hacer los protistas. Y bueno, por si fuera poco, resulta ser que hay asociaciones con moluscos como las tridacnas, que son estos bivalvos enormes, que con estos tamaños necesitan alimentarse de grandes cantidades y no necesariamente hay disponible a la hora de filtrarlo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues tener asociaciones con los dinoflagelados, y los dinoflagelados le ayudan a aportarles los azúcares resultantes de su fotosíntesis. Entonces también ahí están los protistas. Y otro ejemplo son las diatomeas, que aquí estas diatomeas, su capsulita que engloba la célula está hecha de sílice, y entonces ese sílice es aprovechado. Aquí esta imagen, toda esta capa que se ve aquí son diatomeas, y estos las pulverizan y las venden como tierra de diatomeas, y eso lo utilizan para fertilizar. Entonces también había ahí como una leyenda que si ponías esta tierra, hacías que las hormigas no se acercaran. Esto no es cierto, pero bueno, también es otro de los usos que dicen que pueden utilizar. Y bueno, ya rapidísimo, el lado oscuro de los protistas son todos aquellos organismos heterótrofos que tienen una importancia médica. ¿Por qué? Porque son causantes de enfermedades que pueden afectar a los humanos. De entre ellos, seguro ustedes han escuchado de las amebas, que te puede dar amebiasis, o han escuchado el mal de Chagas, o también han escuchado a la malaria, o también han escuchado a Giardia. Entonces, cada una de estas enfermedades está justamente un protista metido ahí. Entonces, por eso les digo que es el lado oscuro de los protistas. Después de hablarle tantas maravillas de tantos usos, pues resulta ser que esta importancia médica también la tenemos que mencionar. Entonces, uno de los ejemplos es la malaria, en donde sabemos que por eso hay muchas campañas en donde nos dicen que no propiciemos estas aguas estancadas para que estos mosquitos se puedan reproducir, y estos mosquitos son el vector para justamente llevar a Plasmodium, que es el género del protista que causa la malaria. Entonces, acuérdense que no todos los mosquitos llevan a Plasmodium, entonces, no se preocupen, pero cuídense siempre. Y hay otros en donde nos dicen que tengamos cuidado con nuestras mascotas, porque hay una enfermedad que se llama toxoplasmosis. Está propiciado por un protista que se llama Toxoplasma gondii, y puede estar en las heces de los gatos. Entonces, el gato es también un vector. Entonces, lo único que siempre nos dicen, pues, es que hagamos una limpieza correcta de nuestras mascotas, ¿no? Este organismo, ahí sí hay un dato en donde hay que tener cuidado en el caso de las mujeres embarazadas, porque si llegan a ser contagiadas por toxoplasma, eso puede afectar al feto. Entonces, pues sí hay unas que son controladas, y hay algunas otras que la verdad es que más bien es ese de lávese las manos antes y después de ir al baño y cosa bien sus alimentos, ayuda para que todos estos organismos no ingresen a nuestro cuerpo. Y bueno,
ya para finalizarles, después de todo este choro de los protistas, pues según la escala de Yardia, ¿cómo se sienten hoy? Este es un protista en donde estas caritas que nos están haciendo es bien chistoso porque es por la forma de la célula. Esto que está aquí que parecen los ojitos son núcleos, estos son organismos multinucleados, entonces por eso nos presentan todos estos estados de ánimo. Entonces, este es un protista, Yardia causa una enfermedad, pero bueno, en la escala de Yardia, ¿cómo se sienten a esta hora del día? Y ya nada más con esto termino. Hay un protista que les dije que llegó a sus 5 minutos de fama, porque resulta ser que empezaron a ver este crecimiento, que creían que era un hongo, pero ahorita lo tienen más asociado a un protista y han puesto pruebas a este organismo. Entonces le ponen un par de granos y este organismo es capaz de buscar el camino para llegar de un grano al otro. O de consumir lo que sea que les pongan, a veces les ponen a los extremos y ven cómo es que entonces dicen que tiene de alguna manera cierta inteligencia, y un crecimiento bastante rápido. El movimiento aquí, la verdad es que está acelerado, pero bueno, pues que sepan que también ahí este organismo apareció hasta en las noticias y todo, y es un protista. Entonces vean cómo es que han habido bastantes pruebas en donde ven cómo es que se da este crecimiento, las ramificaciones y cómo es capaz de localizar su alimento. Y entonces, por si fuera poco, recuerden, los protistas nos dieron origen a las plantas, dieron origen a los animales, dieron origen a los hongos. Entonces, sin los protistas no estaríamos el día de hoy aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Has, por este último cierre de todos se lo debemos a los protistas. Vamos a un videito y regresamos con un par de preguntas. Puedes dejar el comentario. Pues muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. La verdad es que estuvo muy interesante la charla que nos estuvo diciendo Jazmín. Saludos a Said, que nos está viendo desde Zacatecas, a Juan Aguilar, a Genaro, que está desde Texcoco, a Jesús Reséndiz, que está desde justo el complejo deportivo, ahí en La Joya, en Lázaro Cárdenas, a Josué Vega desde Nueva Laredo. La verdad es que ahorita se andan por todos lados. Y también gracias a los que nos dicen en la escala de Yardia cómo se sienten. Vamos a las preguntas. Nos preguntan si hay especies en peligro de extinción. No, realmente alguna especie que esté en peligro de extinción, no. Estos organismos, la verdad es que son bastante resistentes. Entonces, pues es lo que yo les decía, ya quisiéramos nosotros tener esa capacidad de enquistarnos y esperar a que las condiciones mejoraran. O que tengan la alternativa de repente, en vez de buscar un proceso sexual en donde haya gametos, pues decidan dividirse y crear un clon, ¿no? Entonces, por el momento no deberíamos de preocuparnos por ellos, pero sí de cuidar todos los ambientes donde ya nos dijeron que viven. Nos preguntan, Nancy, si esta parte de las mareas rojas se pueden predecir. Hay lugares en los que no es que se sepa, bueno, no es que se pueda predecir o no, sino más bien es que ya saben que hay una temporada del año en donde es más fácil que se den las mareas rojas. Entonces eso sí está bien determinado. Es como un periodo en donde ya se dio, les digo, la remoción a través del movimiento de las masas con las corrientes y el aumento de la temperatura. Entonces saben que se pueden dar las mareas rojas. De todos modos, las anuncian, bueno, ya que están aquí, pues siempre las anuncian en la televisión, ¿no? Entonces, generalmente le dan muchísima difusión en televisión y en radio, entonces
no comprar los alimentos que Has nos mencionó. Oye, nos están preguntando también, Xochitl, que si nos estabas hablando de los fotobioreactores y nos preguntan que si en México existen o si existe algo parecido. Sí hay un proyecto en la Facultad de Química en donde justo lo quieren hacer a gran escala, pero es muy caro, o sea, es de verdad excesivamente caro porque todavía no se logra hacer como toda la infraestructura que baje los precios. Entonces, sí hay estudios en México, pero todavía no tenemos algo muchísimo más grande como estos fotoreactores en donde les purifican su aire. Está súper bien. De todos modos, nos invitamos a seguir el miércoles de Chicharrón, en donde estuvo el doctor Ulises, que nos habló justo de lo que comentaste en tu charla, ¿no? Sobre los bioreactores y un poco de la parte de biodiesel, y también ahí ya podíamos ampliar un poquito más. En lo que cargo la página para ver si hay nuevas preguntas, me gustaría ir adelantándote con la última pregunta. ¿Hay algún comentario extra con el cual quisieras que nos fuéramos? Algo que no deberíamos de olvidar. Ya nos hiciste uno al final, pero no sé si tengas otro o quieras recargar ese, en lo que hago que mi Facebook recargue. Sí, bueno, pues es lo que les decía, a los protistas nos los comemos, a veces nos los comemos de manera consciente y a veces lo hacemos de manera inconsciente. Cuando lo hacemos de manera inconsciente, la verdad es que sí tenemos bastantes enfermedades que nos pueden afectar, pero pues todo tiene que ver con desde niños que nos dicen lávate las manos y tus alimentos cócelos bien y las frutas y verduras se lavan y demás, lo podríamos evitar. Entonces a los protistas seguro los conocían, no sabían que eran protistas, pero pues ahí tenemos ejemplos de. Y pues sí, la única cosa que engloba a todos los protistas es que es un eucariote. Del resto, ya vieron que tienen para dar y regalar ejemplos. Sí, son bastante diversos. Oye, la antes de irnos a dormir, dependiendo de lo que quieran hacer, Tornativo dice que, por ejemplo, en Chapultepec hay veces que el agua está verde, ¿no? Que si eso se debe a algún tipo de protista. Sí puede ser, pero normalmente en prácticamente todos los cuerpos de agua en la Ciudad de México, ahí más bien son cianobacterias, que esas son bien curiosas también. Creo que ya en algún momento se los platicaron, pero son las responsables del cambio en la atmósfera, ¿no? Fueron las primeras en expulsar oxígeno y ese cambio. Entonces esas cianobacterias también son bastante curiosas y normalmente son las que hacen esas capas verdes que de repente desaparece el resto ya no podemos ver como hacia el fondo, ¿no? Pero también hay clorofitas que llegan a hacer eso. Entonces sí pueden ser protistas, pero normalmente son cianobacterias. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración. Y a mí me gustaría cerrar este no programa diciendo recalcando lo que dijo la maestra en ciencias Jazmín Aristo. No toda el agua transparente es agua potable y no siempre hay que seguir las normas, ¿no? Y tampoco no todas las aguas verdes son malas. Jazmín, muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles de Chicharrón. Desaparecí, pero ya regresé. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, viéndonos a través de las diferentes páginas de Ciencias TV, La Más Comunicación y, por supuesto, ¿A Poco No? Nos vemos la siguiente semana con otra charla sobre ciencia. Buenas noches a todos y disfruten a los protistas.
¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.